Hola amigos de Conciencia, el día de hoy un extraordinario programa que tiene que ver con libros, con biblioteca, y para ello contamos con un invitado extraordinariamente especial, el doctor Arturo Sánchez López, un extraordinario amigo, un ser humano de bien y que estoy seguro que lo vas a disfrutar enormemente. Y si te encantan los libros, definitivamente te tienes que quedar todo el programa. Amigos de Conciencia, el día de hoy estoy inmensamente feliz porque me encuentro con un extraordinario ser humano, una persona con alto nivel de conocimiento, pero también está totalmente correlacionado con su alta calidad como ser humano, esa sensibilidad, ese don de servicio. El doctor Arturo Sánchez López, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en Conciencia. Doctor, muchas gracias por la invitación. De verdad es un verdadero honor y un espléndido espacio poder estar con usted. Muchas gracias. Pues bien, con el doctor Arturo vamos a platicar sobre una de las áreas del conocimiento del ser humano que tiene que ver con el acervo, precisamente el acervo bibliográfico, pero también ahora a esa nueva evolución de la parte electrónica, de cómo ahora se conserva la información y cómo se divulga la información, que es usted un experto en ello. Sí, pues realmente lo que hay que platicarles a todo el público que nos esté escuchando es que en la actualidad la información ha tenido una transformación enorme, y cuando podíamos hablar allá en los inicios de la prehistoria, que la escritura se escribía, por ejemplo, en las piedras, en las rocas, en las cuevas, bueno, todo eso fue transformándose de manera paulatina hasta llegar a la actualidad, en donde a través de una computadora podemos ingresar y descargar miles y miles de documentos en cualquier campo disciplinario. Hay un concepto que se llama ciencia abierta, en la cual, por ejemplo, los universitarios y toda la población en general pueden acceder a este tipo de recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es impresionante. Pero, doctor, platíquenos. El amor hacia los libros, hacia la lectura, me imagino que es desde que es usted niño. Sí. ¿Dónde nace? Y platíquenos sobre usted en su infancia y sobre sus papás, por favor, si es tan amable. Sí, como no, familia. Bueno, pues qué bueno que me da la oportunidad, doctor Enrique, de platicar de esa parte. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la primaria, yo no tuve la oportunidad del preescolar, sino entré a partir del primer año de primaria. Y bueno, en cuanto yo empecé o aprendí a leer y a escribir con mi profesora Consuelo, se llamaba mi maestra de primer año, recuerdo que tenía yo por costumbre irme a la esquina de la casa, en donde siempre se ponía un señor con cuetitos tirados en el suelo, y yo acostumbraba, con el domingo que me daban, ya no recuerdo si 20 centavos o un peso, me acuerdo que iba yo a gastármelos porque el señor alquilaba los cuentos, es decir, no los vendía, los alquilaba. Entonces ya no recuerdo cuánto me alcanzaba con los 20 centavos o con el peso de plata del Morelos que me daban, pero sí iba yo con el señor a leer o alquilar los cuentos de diversas índoles. Inclusive llegó un momento en que el señor ya no me cobraba. Como me vio un niño pues inquieto por la lectura, por las imágenes que veía yo en las revistas, llegó un momento que ya me dejaba leer todo y ya no me cobraba. Entonces, a partir de ese momento, desde los 7 años, 8 años que aprendí a leer y a escribir, empezó mi contacto con la escritura, con el libro y con la lectura. Posteriormente, obviamente, vino la evolución. Tuve la fortuna de que siempre, a lo largo de los 6 años de la primaria, me elegían para, por ejemplo, hablar en las ceremonias de los días lunes. Sí, los homenajes a la bandera. Exacto, y me escogían mucho para leer, pero leer en voz alta, que tenía, le digo yo, esa facilidad que fui adquiriendo y fui desarrollando a lo largo de los años. Wow, qué interesante. ¿Y en dónde nace usted? ¿Dónde nació?
Bueno, mi vena materna está en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Mi mamá es originaria de este bello estado. Y yo, por azares del destino y por una conjunción que a veces uno no planea, pero que se va dando, mi familia, mi papá, paz descanse, era de León, Guanajuato. Mi mamá chiapaneca, pero sin embargo la familia se forma en la Ciudad de México. Ah, wow. Y allí es donde empiezan mis primeros pasos en la vida, en la formación y en todo lo que actualmente hacemos. Es muy interesante. ¿Y ellos a qué se dedicaban? Bueno, pues mi papá era una persona que tenía pues algunas habilidades que tal vez le faltó más tiempo para desarrollarlas, porque desafortunadamente falleció a una edad muy joven, pero digamos que en esa época, si recuerdas, no se utilizaba mucho, no había mucha oportunidad, el estudio no era tan accesible como ahora, o las condiciones económicas no eran las adecuadas, y no tuvo mucho avance más que niveles tal vez de secundaria, tal vez preparatoria. Es correcto. En el caso de mi mami, pues fue obviamente algo similar. Mi mamá, al ser chiapaneca, pues siendo niña, se la llevan a la Ciudad de México, empieza a crecer, y como mujercita desafortunadamente no tiene las mismas oportunidades que actualmente tienen nuestras niñas y nuestras mujeres de la actualidad, y también su desarrollo académico y laboral pues no es tan vasto como quisiéramos. Truncada en la mayoría de las mujeres. Exacto, porque desafortunadamente yo creo que en la actualidad, en este siglo XXI, hay que aplaudir y hay que seguir fomentando y consolidando esa enorme apertura que necesitan las mujeres en todas las dimensiones de la vida. Claro, los varones, pero hay que fortalecer desde las mujeres. Es correcto. ¿Qué estudia? ¿Dónde estudia? ¿Cómo llega su amor hacia las bibliotecas, hacia los libros? Bueno, pues como yo comentaba, desde la primaria entonces empezó mi contacto con la lectura, y siempre tuve esa inquietud. Y yo recuerdo que inclusive ya cuando iba yo en la secundaria, yo viajaba mucho a la biblioteca de la Ciudadela, que está en el Metro Valderas, es decir, la Biblioteca de México, sí. que actualmente sigue teniendo el mismo nombre. Es un edificio precioso. De hecho, allí el último director, bueno, en vida, el maestro José Vasconcelos, creador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Educación Pública y del lema de la UNAM, de por mi raza hablará el espíritu. El maestro Vasconcelos terminó precisamente su vida laboral y su vida terrena precisamente siendo director de esa biblioteca. Wow, qué interesante. Estamos hablando de la década de los años 60 al 70, cuando el maestro José Vasconcelos fue director de la Biblioteca de México. Y yo recuerdo que alguna ocasión, ya siendo estudiantes universitarios, me voy a brincar un poquito, compañeros que trabajaban en esa biblioteca, ya estudiando bibliotecología, me decían que en las noches, por los pasillos de la Biblioteca México, que era un edificio de esos antiguos, decían que se veía caminar al maestro Vasconcelos. Wow, y que si quería yo ver al maestro José Vasconcelos, llegara con ellos en la noche, porque el maestro caminaba por los pasillos. Pero regreso entonces, después de la secundaria, entré a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, a la Miguel E. Schultz, en Plateros, Mixcoac. Y allí empieza mi formación ya y mi contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Este paso por la Prepa 8 me permitió, obviamente, un acercamiento y un desarrollo que me fue impulsando en todos los sentidos. Y obviamente yo era de los estudiantes que no salía de la biblioteca, ¿no? Yo era uno de esos ratones de biblioteca. Lo que recuerdo de esa biblioteca es que estaba un poco, todavía estaban con el concepto de la estantería cerrada. En la actualidad eso está totalmente rebasado, pero en aquel tiempo, si uno quería un libro, además de que lo buscaba uno en las gavetas de las tarjetitas, en las fichas bibliográficas. Exacto, que lo buscaba uno en las tarjetitas, el libro había que pedírselo a una persona, no como ahora que podemos en un momento más, ojalá y bajemos, como ahora que es estantería abierta y el usuario llega directamente al acervo. Posteriormente de esa etapa de la preparatoria, que para mí fue muy formativa en todos los sentidos, porque allí pude acercarme, por ejemplo, a la música,
Allí aprendí un poquito a tocar la guitarra, los deportes, también invadí un poco la parte deportiva y por supuesto ahí perfilé lo que fue después ya lo que es mi profesión actual. De hecho, en ese tiempo la Universidad Nacional Autónoma de México permitía que los estudiantes de las preparatorias y los SHs de la UNAM pudiéramos elegir nuestra carrera y tuviéramos pase directo. Y yo fui de esa generación de alumnos que sin lugar a dudas elegí la licenciatura en bibliotecología porque sabía yo que ese era mi camino, que esa era mi ruta. Y efectivamente ya para el año de 1980 ingreso, 80-82 ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, que también ese espacio fue para mí enormemente formativo, porque cuánta gente importante en la historia intelectual, cultural de México no ha pasado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Personajes enormes que han estado por esos pasillos. Pues tuve la fortuna de formarme en esa facultad y obviamente en el caso de mi campo disciplinario, conocer a enormes personas en todos los sentidos de la vida, profesionistas que dominaban su campo profesional, que me formaron y que obviamente me hicieron de alguna manera ser lo que ahora soy, es decir, amar mi profesión, sentir con mucho compromiso lo que hago y obviamente hacerlo con mucho amor y con mucho compromiso. Definitivamente muy interesante esta fase de vida, y me imagino que la parte del posgrado ya fue una vez de que también ya trabajó y que vio esa área de oportunidad, pero me gustaría regresarme a una parte de cuál fue su primer trabajo. Platíquenos, o sea, esa teoría del esfuerzo que es muy importante que comprendamos todos, de que el éxito no se da así de forma instantánea, sino en la construcción de diferentes momentos. Sí, doctor, fíjese que en mi caso, yo le comentaba hace un momento fuera de la grabación que desde los 13 años yo perdí a mi padre. Entonces, en consecuencia, el papel de la mamá, como siempre, su papel preponderante, porque no sabemos cómo, pero siempre nos saca adelante a todos. Nosotros éramos 6 hermanos, y yo soy el segundo de la familia. Sí. Entonces, desde los 13 años empecé a buscar, obviamente, cómo aportar sustento a la casa, y empecé a trabajar. Claro que mis trabajos, ya se imaginarán, pues a los 13 años, ¿qué puede uno hacer? Pues bueno, en mi caso, yo empecé trabajando en un supermercado, siendo empacado, lo que en algunos espacios se conoce como serie. Es correcto. Yo empecé siendo empacador y me iba súper bien. Yo, a los 13 años yo me ganaba 100 pesos, 120 pesos de propina, pero diario. Wow, era bastante dinero. Sí. Y ya me podía yo comprar mi propia ropita. Yo solito ya me compraba mi ropa, mis pantalones de mezclilla, mis camisitas, porque ganaba diariamente más de 100 pesos en propinas por hacer esa labor. En esa misma zona donde yo trabajaba, posteriormente me convertí en repartidor de medicinas. Me dieron una bicicleta. Qué buen ejercicio hacía yo, porque me la pasaba por toda la colonia del Valle repartiendo medicinas. En ese tiempo no había moto, era bicicleta. Entonces fue mi segunda actividad laboral. Después, cuando se abrió el concepto de pronósticos deportivos, ya un familiar cercano me invitó a ir al edificio de esa empresa, y a nosotros nos tocaba revisar los boletitos que llenaban las personas para ver si estaban perfectamente perforadas. No sé si eran 13 perforaciones o 13 renglones en donde tenía que haber alguna perforación. Entonces nosotros éramos los que revisábamos, imagínense, cada papeletita. Sí, es que antes de los documentos electrónicos eran tarjetas perforadas, ¿no? Y esas las revisábamos nosotros, y si le faltaban, por ejemplo, haber marcado 3 perforaciones o 2, algunas ya no jugaban, se tenían que salir, y solamente los que tenían las 13 perforaciones o les faltaba una, seguían jugando.
Eso lo hacíamos una vez a la semana. En ese tiempo ya estaba en una preparatoria y el trabajo era de noche. Ya no recuerdo cuánto nos pagaban allí, pero era un día o dos a la semana que se dio esa labor. Después, la bendición en mi vida vino cuando entré a la universidad y una institución también educativa me abrió las puertas en el campo de trabajo ya formal, y fue la Universidad La Salle, en donde coincidió que ingresé yo a la licenciatura en bibliotecología y la Universidad La Salle me invitó a trabajar en una biblioteca universitaria como esta. Por cierto, recién inaugurada, precioso que estaba el lugar. Y yo, siendo estudiante de bibliotecología, imagínense, ingreso a trabajar a una biblioteca universitaria. Entonces, prácticamente lo que yo veía en las aulas todos los días. Era su día a día de trabajo. Yo iba a la Universidad La Salle, a la biblioteca, al Centro de Multimedios, y prácticamente toda la teoría que yo veía en el aula, en la práctica, es más, muchas cosas que en el aula no me enseñaron, yo lo veía en la práctica. Por esas razones que, gracias a Dios, a partir de 1982, que es cuando sucede eso, pues prácticamente yo voy adquiriendo una práctica profesional que, imagínense, ahorita estamos en el 2021. Si mi práctica profesional empezó en 1982, imagínense a la fecha cuántos años tengo de práctica profesional, lo que me ha permitido y me permite en la actualidad tener esta visión que tengo ahora sobre lo que es una unidad de información, lo que es una biblioteca inclusive de todo tipo. Pues estaríamos celebrando con el programa sus primeros 40 años ya de ejercicio profesional en bibliotecas, ¿no? Es cierto, la verdad es que ha sido una etapa preciosa en la vida, pero claro, nada de esto hubiera sido posible si en mi vida no hubiera aparecido mi esposa y mi hija, que obviamente vinieron a inyectarme esa energía que todo ser humano necesita para poder seguir luchando por avanzar y por crecer en todas las dimensiones de la vida. Y ellas dos fueron pilares importantes, digo, y fueron porque desafortunadamente mi esposa ya no está en físicamente, en esta dimensión de la vida, pero en su momento tengo que agradecerle mucho porque fue ella y mi hija actualmente vive, han sido y son parte de la energía que me ha ayudado a trascender en este campo tanto laboral como profesional y en todas las dimensiones de la vida. Que definitivamente tuve el gran honor de conocerlos como pareja y extraordinaria su esposa, una gran energía y una bella ser humano, definitivamente. Y también, o sea, yo comprendo de que ya no está en esa dimensión, pero al final de cuentas ellos tienen una mayor capacidad de conexión. Pero ahora, el trabajo en las bibliotecas está empezando a revolucionar, y sobre todo en los últimos años, en los últimos 10 años probablemente, con mayor intensidad, por el uso de los libros electrónicos o la información electrónica o inclusive los repositorios electrónicos. Ya cada vez es menos la asistencia a una biblioteca en físico como lo era hace tal vez 30 años. ¿Cómo han sabido ustedes adaptarse a esos cambios, pero que también se mantenga ese amor por los libros físicos? En lo personal yo disfruto mucho más un libro físico que uno electrónico, pero también una realidad, al menos un servidor, yo por cada libro físico que leo, fácil leo 10 electrónicos, entonces por el mismo trabajo, pero platíquenos desde la óptica de ustedes. Pues yo quisiera hacer una pequeña remembranza y decirles que, por ejemplo, en mi caso he tenido la oportunidad de trabajar en prácticamente todo tipo de bibliotecas. Cuando yo regresé de la Universidad Nacional Autónoma de México al estado de Chiapas, yo me involucré en el proyecto de bibliotecas públicas. En ese tiempo teníamos cerca de más de 200 bibliotecas públicas en toda la entidad. Y esto viene por la pregunta que me hizo atinadamente, doctor. Y ahí, por ejemplo, a la fecha, sí le puedo decir con mucha claridad cuál ha sido la transformación que han tenido las bibliotecas. Desafortunadamente, en el caso de las bibliotecas públicas, ha habido como que un letargo, como que se han atorado, no han avanzado lo que deberían de avanzar
Claro, hay espacios que han logrado un poco más ese desarrollo, pero la mayoría no lo han logrado. Pero en este tipo de instituciones como la cual nos encontramos ahorita, en la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa, de la Universidad Autónoma de Chiapas, sí, sin duda, la tecnología ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de los universitarios. El acervo físico sigue estando presente. Para un servidor, el libro impreso siempre va a permanecer, siempre va a tener larga vida, porque así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, sí hay que decir que para esta fecha, 14 de octubre de 2021, las bibliotecas como la que nos encontramos tienen en la actualidad miles, si no es que millones de documentos. Por ejemplo, quisiera dar un par de ejemplos sobre lo que estoy diciendo. El sistema de bibliotecas de la UNACH en la actualidad tiene una base de datos que se llama El Libro. Sí, entonces esta base de datos El Libro, fíjense que tiene más de 100,000 libros electrónicos que los universitarios pueden descargar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Lo único que necesitan es ser estudiantes de la universidad, y de esa manera, en un teléfono smartphone, en una tableta o en una computadora, pueden descargar hasta por día, hasta 45 libros por día, y lo pueden renovar electrónicamente tantas veces sea necesario. Es decir, la universidad en ese sentido está avanzando bastante bien. Por ejemplo, si un grupo escolar tuviese 100 alumnos, que no es el caso, ¿verdad? Pero es un ejemplo, que tuviese el grupo escolar 100 alumnos de cualquier carrera, de cualquier materia. En una biblioteca física, por normas internacionales, hay de 5 a 10 ejemplares por cada título. Pero en el caso de la biblioteca o de la base de datos El Libro, si los alumnos vinieran a buscar su ejemplar, nada más 10 alcanzarían el libro físico. Pero en el caso de la base de datos El Libro, los 100 alumnos van a tener su propio ejemplar, incluyendo al maestro o a la maestra, van a tener su propio ejemplar. Este es un pequeño ejemplo de lo que tenemos, y a eso hay que sumarle que, por ejemplo, tenemos una base de datos que se llama GISTOR, que está en el ámbito de las ciencias jurídicas, en el campo del derecho, y esa tiene, escuchen bien, tiene más de 2 millones de documentos, que se pueden consultar también las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tiene libros, artículos de revistas, capítulos de libros, tiene periódicos. 2 millones de documentos o más de 2 millones de documentos están en esa base de datos, que también los universitarios unachenses pueden tener acceso a esta. Y a eso le sumemos una base de datos más que se llama GISTOR, que está en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, porque recordemos que la UNACH, dentro de su oferta educativa, tiene obviamente formación dentro de todos los campos disciplinarios, y también para las ciencias sociales y las humanidades tenemos esa base de datos que también tiene millones de documentos que se pueden descargar en texto completo. Más cerca de 30 o más de 30 bases de datos multidisciplinarias, muchas de ellas, decía yo hace un momento, que están en acceso abierto, es decir, en Open Access, y para esas bases de datos cualquier persona puede ingresar a ellas, tanto sean unachenses o no sean unachenses. Definitivamente es maravilloso, y sobre todo que nuestro auditorio tenga este conocimiento, porque apertura esa curiosidad y querer también investigar. Aparecen las redes sociales y las páginas de internet aquí en la pantalla para que puedan también ustedes consultar las veces que sea necesario. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar en otro escenario de esta bella Universidad Autónoma de Chiapas, en la Biblioteca Central Carlos Maciel. De acuerdo. Muchísimas gracias y continuamos. Definitivamente estamos disfrutando de este espacio, y déjenme decirles que el aroma a los libros de verdad es exquisito, y qué bueno, qué afortunado para todos los habitantes de México, porque afortunadamente siento yo que no hay rincón
del país que no haya cercano una biblioteca. Entonces, invitarlos a que regresemos a las bibliotecas, lo disfrutemos y definitivamente, doctor, me gustaría aprovechar para que el auditorio, que sí sabemos que es una biblioteca, pero no sabemos esas entrañas, ¿qué es una biblioteca? ¿Cómo se divide? ¿Qué evolución tiene? Platíquenos sobre ello, por favor. Pues una biblioteca es un espacio para la cultura, para la lectura, para la formación, para la información, para la recreación. Las bibliotecas de todo tipo normalmente tienen una serie de colecciones que las conforman. Hay diversos tipos de bibliotecas, hay bibliotecas para niños. Las bibliotecas para niños son las bibliotecas infantiles, que ahora ha habido una pequeña variante y ahora también se han hecho ludotecas. Que esas ludotecas, hagan de cuenta que combinan la parte de los juegos y la parte de los libros, pero de alguna manera es la evolución de la biblioteca infantil a la ludoteca. También tenemos bibliotecas escolares en las escuelas, por ejemplo, en las primarias, en las secundarias. Hay bibliotecas que también son específicamente para ese tipo de estudiantes, la primaria y la secundaria. Después hay bibliotecas académicas, donde ya empiezan a aparecer las bibliotecas en las universidades, en las preparatorias y, por supuesto, las bibliotecas universitarias como la cual nos encontramos. También no hay que dejar de mencionar a las bibliotecas públicas y también a las bibliotecas especializadas, porque fíjense que en la actualidad también, dependiendo del campo de conocimiento, doctor, hay bibliotecas que se pueden, digamos, especializar en algún campo de conocimiento. Por ejemplo, yo en alguna ocasión estuve a punto de trabajar en la biblioteca de la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, hay una biblioteca especialmente dedicada a ese ámbito de la vida pública del país. Me hubiera encantado haber estado, por avatares del destino no fue así, pero sin embargo, lo que quiero poner como ejemplo es el tipo de biblioteca, que en cualquier campo de conocimiento pueda haber una biblioteca especializada. No olvidemos, por supuesto, a la Biblioteca Nacional de México. La Biblioteca Nacional de México es ese espacio precioso que resguarda la Universidad Nacional Autónoma de México. Hagan de cuenta que es una pequeña ciudad, esa es la palabra, es enorme el edificio, de varias plantas. Si este edificio donde estamos ahorita mide 7.500 metros cuadrados, yo creo que la Biblioteca Nacional de México tal vez duplica o triplica en espacio físico el tamaño de la colección y del espacio físico. ¿Por qué es importante la Biblioteca Nacional de México? Fíjense que la Biblioteca Nacional de México es importante porque esta aglutina todo lo que se publica en el país, de cualquier editorial. En teoría y por cuestión de depósito legal, 2 ejemplares de cualquier libro editado en cualquier parte del país deben de llegar a la Biblioteca Nacional de México. Sin embargo, hay que decirlo que desafortunadamente esta parte no se cumple, o son muy pocas las editoriales que realmente le entregan a la Biblioteca Nacional sus 2 ejemplares de cada título que publican. Pero bueno, regresemos a lo que significan las bibliotecas. Entonces las bibliotecas, como ya lo comentamos, pueden ser de diversos tipos, pero sin embargo los conceptos claves para atenderlas a todas, no importa la modalidad que sean, es que las bibliotecas nos forman, las bibliotecas nos informan y las bibliotecas nos recrean y nos cultivan. Esos son conceptos básicos de una biblioteca de cualquier tipo. Muy importante. Pero también considero, regresando a la parte de su trayectoria profesional, su llegada al Consejo Nacional y sobre todo también ese liderazgo de ser presidente. Platíquenos esa etapa, por favor. Bueno, yo quisiera en esa parte, doctor, que me da el espacio para hablar de ese tema, quisiera yo compartir con quien nos esté escuchando que también es muy importante en la vida adoptar valores, porque esos valores son los que nos ayudan a lograr trascender en algún espacio de la vida. Y por ejemplo, algo que me he marcado y que me marcó siempre fue cuando en la Universidad La Salle, que como yo les comentaba momentos previos, fue la institución que me brindó la primera oportunidad de trabajo formal. Y fíjense que ya había un letrero en esa universidad, que por cierto es religiosa, un letrero que siempre quedó grabada en mi mente y en mi persona, trato de aplicarlo siempre, que son los valores de la honestidad, la sencillez,
la sensatez, la mesura, que son cuestiones que tal vez se puedan decir muy fácil, pero que sin embargo estos valores son los que me han ayudado en la vida a lograr trascender en los proyectos que he abarcado o que he abonado. Bueno, ahora respecto al Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, que hasta hace algún tiempo presidí, actualmente ya no es así, ya terminé mi gestión, pero fue y ha sido producto del trabajo que hemos venido desarrollando desde 1982 a la fecha, y gracias al trabajo que he podido realizar aquí en la universidad, que por cierto hay que decir que soy profesor fundador de la licenciatura en Bibliotecología de la Facultad de Humanidades Campus 6 de esta universidad, y que todo eso conjuntado hasta el momento en que me invitan a colaborar en este espacio precioso de la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa, es que logro innovar muchas cosas que aquí no se estaban haciendo. Por ejemplo, antes de la llegada de un servidor, se trabajaba mucho, por ejemplo, con las tesis físicas. A partir de que llega un servidor, dejamos de hacer eso, todo lo trabajamos de manera electrónica, cuidamos el ambiente, cuidamos los árboles, no gastamos en papel, y empecé a crear lo que ahora tenemos como una biblioteca digital de tesis, de licenciatura, de especialidad, de maestría y de doctorado, de todos los programas educativos de la universidad. Por ejemplo, eso no se estaba haciendo, ahora ya existe. Hicimos también un repositorio institucional que congrega a todos los productos académicos que han sido generados por los diversos programas educativos que la universidad tiene registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT. Entonces, todo este tipo de cuestiones, más una serie de detalles que hemos podido agregar a este espacio, creo que fue parte de lo que me permitió que en una asamblea nacional en La Paz, Baja California, la asamblea conformada por representantes de todas las universidades públicas del país, de la República Mexicana, en asamblea me eligieran, y para mí fue un verdadero honor el tiempo que duró la gestión, haber presidido este organismo nacional, que en este caso fue la primera ocasión que nuestra Universidad Autónoma de Chiapas tuvo la fortuna que en este ámbito profesional encabezar un proyecto nacional. Creo que fue un buen logro. Falta mucho por hacer, pero sin embargo fue un paso importante, pero les digo que tiene atrás toda una serie de situaciones como el trabajo, los valores, la disciplina y obviamente el formarse y el ser un estudioso de manera permanente. No simplemente cuando voy a hacer un examen, no. El aprendizaje es permanente y es para toda la vida. Es muy, muy interesante y agradezco de corazón esta gran oportunidad que tenemos con el auditorio de Conciencia, aquí en AGTV, de conocerlo. Y si nos permite, están apareciendo los contactos en redes sociales de usted para que puedan vincularse para las personas que están interesadas en ello. También, ya para cerrar el programa, ¿cuáles son los retos y cuál es el futuro inmediato que tienen las bibliotecas? Bueno, pues sin duda en esta pandemia, o ya prácticamente saliendo de ella, sin duda es innovar en una serie de cuestiones, y eso me remite a un manual que publicamos el año pasado, en donde precisamente presidiendo el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, junto con un grupo de colegas del país, hicimos un manual para la reapertura de las bibliotecas después de la pandemia. Y sin duda tiene que haber cuidados con relación a los usuarios, con relación al acervo, con relación al mobiliario y una serie de cuestiones que se deben de considerar. Es decir, la pandemia nos ha traído muchos ratos tristes, porque recordemos que gente valiosa, amigos, familiares, conocidos, desafortunadamente se los llevó la pandemia. Entonces, por esa razón decía yo que las bibliotecas tienen un gran reto de adaptarse a esta nueva realidad, y yo los invito a que ingresen a la página de este consejo, en donde van a encontrar ese manual, y también en www.biblioteca.unam.mx.
.unach.mx, también este manual lo pueden encontrar, porque fíjense que esta reapertura de las bibliotecas después de la pandemia les va a servir a todo tipo de biblioteca. No es solamente para las bibliotecas universitarias. Cualquier biblioteca, las infantiles, las escolares, las públicas, las especializadas y las universitarias, pueden descargar este manual que lo tenemos disponible y obviamente sin ningún costo para quien quiera utilizarlo. El reto está en que las bibliotecas debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos que nos está marcando la salida, esperemos ya pronto, de esta pandemia del COVID-19. Pues muchísimas gracias, doctor, y siempre un gran honor contar con su amistad y agradecer el estar con nosotros en el programa Conciencia, definitivamente un programa maravilloso con información que genera esa motivación para avanzar, inspira a muchas personas y definitivamente agradeceremos todos los comentarios que nos hagan. Por favor, son muy valiosos para cada uno de nosotros. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que se suscriban a nuestros canales y también los invitamos para los siguientes programas. Muchísimas gracias de corazón y doctor Arturo, mi reconocimiento y agradecimiento de siempre. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amigos de Conciencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, con quien tuvimos una extraordinaria plática con el doctor Arturo Sánchez López. Las bibliotecas y los libros para todos nosotros son fundamentales en nuestra vida. ¿Recuerdas cuándo fue tu primer libro que leíste y sobre todo todos los que tenemos pendientes por leer? Pues muchas gracias, amigos, agradezco enormemente sus comentarios y nos vemos en la siguiente emisión de Conciencia aquí en AGTV.